Vamos a meditar en esta noche en una porción de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 19. Antiguo Testamento, Segunda de Reyes, capítulo 19. Vamos a leer este pasaje que siempre tiene verdades hermosas para nuestras vidas y que nos dejan una enseñanza en medio del tiempo difícil. Segunda de Reyes, capítulo 19. Vamos a leer el versículo 14, por favor. Así sentados, vamos a leer este pasaje y vamos a meditar en lo que la palabra del Señor tiene para nosotros en esta noche. Nosotros tenemos que hacer lo fácil, que es enfocarnos, centrarnos en lo que la palabra del Señor tiene para nosotros, recibirla, y el Señor hace lo difícil, que es que entre en nuestro corazón, que tenga sentido en nuestra mente y que nosotros podamos recibir una verdad espiritual. Así que vamos a recibir la semilla viva de la palabra del Señor en esta noche. Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 14. La palabra del Señor dice así: y tomó Ezequías las cartas de manos de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Oremos, por favor. Señor, te agradecemos en esta noche una vez más, como te pedimos siempre. Nuestro trabajo solamente es transmitir esta palabra, pero tú haces lo difícil, que es convencernos, quebrar nuestro corazón, que muchas veces se endurece, Señor, al apartarnos de ti, al enfocarnos en cosas que están lejos de tu presencia. Hoy día queremos pedirte que, así como dice tu palabra, que ella es como un martillo que quebranta una piedra dura. Es como un fuego que consume cualquier cosa que es puesta sobre ella, que es como agua que limpia cualquier superficie. Trabaja de esas maneras en nuestro corazón. Y Señor, convierte nuestro corazón, que muchas veces es como un corazón de piedra, en un corazón de carne. Un corazón sensible que pueda recibir tu palabra viva en esta noche. Así que descansamos en ti y te pedimos una vez más tu ayuda y tu auxilio, sin lo cual no podemos hacer nada. Señor, porque si tú no estás en medio de este mensaje, solo serán palabras llevadas por el viento, y esto será solamente una ceremonia religiosa, pero que no tendrá ningún valor en nuestras vidas. Mas, sin embargo, si tú estás en medio de todo lo que estamos haciendo y te ponemos en el centro de este lugar, entonces todo este tiempo será de provecho para nuestras vidas, y de alabanza y de testimonio por lo que tú haces en nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estaba hablando con un muchacho en esta semana, y es un muchacho que no viene a esta iglesia, va a otra iglesia, pero que lo veo constantemente a razón de mi trabajo. Y él me estaba conversando desanimado por la situación que pasábamos actualmente, y cansado ya de tantos meses, tanto tiempo, encerrado, limitado en el trabajo. Y entonces él lo que me decía es de que él se había graduado de ingeniería de sistemas y era experto en sistemas Windows. Y acá está trabajando en mantenimiento. Va a un edificio, lo limpia, lo mantiene un horario, cuando entra, sale. La gente que trabaja en las oficinas se retira, en ese momento él entra, y entonces él hace su trabajo, ¿no? Y su frustración era que él no podía desarrollarse en lo que él sabía. Yo traté de consolarlo diciendo que en su país había estudiado Windows y aquí limpiaba las Windows, pero parece que no le gustó mucho el ejemplo, ¿no? Igual seguía triste. Okay. Entonces, una idea vino a mi mente. ¿Por qué la gente buena tiene que sufrir? ¿Por qué personas que no tienen maldad en su corazón y el único deseo que tienen es
sacar adelante su familia, tener un buen hogar, criar bien a sus hijos, educarlos, que su familia tenga quizás no las limitaciones que ellos han tenido, sino que puedan avanzar mucho más en la vida. ¿Por qué los hombres buenos sufren? ¿Por qué las personas que son correctas delante de Dios tienen que sufrir? Y recibí este pasaje, ¿no? Se vino inmediatamente a mi mente. Vamos a hablar acerca de un rey que tuvo a su mano todas las riquezas y todas las posesiones como para poder hacer lo que quiso en la vida, pero sin embargo escogió seguir a Dios. Este rey se llamaba Ezequías. Ezequías lo podemos comenzar a ver en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 1, y les pediría que vayamos juntos a ver ese pasaje, por favor. Ezequías está en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 1. Ahí comenzamos a ver la historia de este rey, que fue un rey de Judá. Segunda de Reyes 18:1. Vamos a retroceder un poquitito del versículo que habíamos leído en un comienzo para ir desarrollando la idea y posteriormente llegar a donde nosotros leímos inicialmente el pasaje. Segunda de Reyes 18:1 dice: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años. Y reinó en Jerusalén 29 años. Y el nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Versículo 3, y quiero que me prestes atención, dice: hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Versículo 4, dice: él quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó todos los símbolos de acera, hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehushtan. Versículo 5. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos de Jehová, los cuales prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Quería detenerme aquí un minuto. Nosotros vemos a un muchacho con todas las fuerzas para emprender la vida, y a los 25 años, por herencia, le toca suceder a su padre en el reinado de un pueblo que ya era grande para ese entonces. En lugar de seguir los caminos de cualquier muchacho y hacer las cosas según su propio criterio, Ezequías prefirió seguir a Dios. Y dice la Biblia que él siguió a Dios haciendo dos cosas: cortando lo malo y siguiendo lo bueno. Él quitó todas las imágenes, ¿no?, que habían, estatuas, ídolos que habían dentro del pueblo de Israel. Las cortó, las prohibió y las exterminó. Y por otro lado, hizo lo correcto. Y hermanos, quería que sepas, y quería detenerme aquí para que podamos aprender un primer principio espiritual. El primer principio espiritual que nosotros tenemos que entender es que para seguir a Dios tenemos que hacer dos cosas. Tenemos que entender que hay cosas que no debemos hacer, y tenemos que aprender que hay cosas que sí debemos hacer. A veces nosotros nos conformamos con yo no hago esto. Esa es la primera parte de tu vida espiritual. Pero hay otra parte, hay cosas que tú debes hacer. Entonces, la vida cristiana se trata de dejar de hacer y de comenzar a hacer. Para usted que está emprendiendo su vida espiritual, no solamente usted tiene que hacer cosas que avancen su vida en la fe, sino que usted tiene que dejar cosas que lo apartan de ese Dios al cual usted está siguiendo diariamente. Te pregunto en esta noche, ¿qué cosas son aquellas actitudes, relaciones, situaciones de las cuales
ustedes se avergüenzan, a que ustedes no compartirían con nadie. Ese tiempo en que usted anda solo, sola o acompañada, que hace cosas que no le gustaría que nadie sepa, porque si se supieran, usted sentiría vergüenza. Me gustaría decirle que para seguir a Dios, no solamente hay que creer en Dios, sino que esa creencia se tiene que manifestar dejando cosas que nos apartan de Él. Y lo segundo que uno tiene que hacer es comenzar a hacer cosas que nos acercan a Dios. Entonces la vida cristiana es como las dos manos, lo que tienes que hacer y lo que tienes que dejar de hacer. Lo hermoso, ¿sabes qué cosa es? Que cuando tú le entregas al Señor cada cosa que es tuya, entonces Dios te la devuelve. Conversaba yo con un amigo cristiano también hace muchos años que perdió su negocio por X motivo. ¿Okay? Y entre las cosas que conversábamos y hablábamos mientras íbamos tomando un café en un sitio, él me dijo algo que yo no entendía al comienzo. Él me dice: Fernando, ¿sabes por qué yo perdí mi negocio? Lo perdí porque era mío, me dijo así. Entonces le digo, pero si el negocio no era tuyo, entonces ¿de quién era? ¿No? Porque yo pensé que él se refería a que tenía un socio o algo así, ¿no? Y él me dijo, no, el negocio era mío porque yo no le permitía a Dios que entre en ese negocio. Entonces ese negocio era solo mío y por eso es que lo perdí. Pero ahora entiendo que si yo se lo hubiese dado a Dios y yo hubiese hecho las cosas correctas delante de Dios, entonces yo me hubiera dado cuenta que eso que tenía, yo solamente lo estaba administrando, no era mío. ¿Y sabe qué, mi querido hermano? Las cosas que usted tiene no son suyas. Usted solamente las administra. Usted tiene un auto. Me gustaría decirle que ese auto no es suyo. Ese auto es de Dios. Dios le dio las fuerzas, la bendición para que usted pueda conseguir trabajo, para que tenga salud, para que siga adelante. Usted tiene hijos y los disfruta, yo también, pero me gustaría decirles que los hijos no son suyos, los hijos son prestados solamente. Los hijos son de Dios. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer usted como buen administrador de las cosas de Dios? Usted lo que tiene que hacer es enseñarles quién es el Dios en el cual está depositada su fortaleza. Porque va a llegar un momento que esos muchachos se van a convertir en hombres, en mujeres y se van a ir. Y lo único que les va a quedar es algo en su corazón, que es lo que usted les enseñó con sus palabras, con sus hechos y con sus actitudes. Y se va a dar cuenta finalmente que no son suyos. Se va a dar cuenta que vuelan y hacen su propio hogar. Así que me gustaría decirte que como Ezequías, usted tiene cosas que hacer y usted tiene que dejar de hacer cosas. Es importante saber que el nombre Ezequías significa Dios lo ha fortalecido. Y hermanos, Dios nos fortalece no solamente para creer en Él, Dios nos fortalece también para dejar de hacer cosas que no nos convienen a nosotros. Y cuando usted deja eso que está guardado aquí en su mano y lo deja salir, entonces Dios se lo da. Usted sabe que muchas veces Dios no nos da cosas porque nosotros la tenemos aquí agarrada en la mano. ¿Okay? Te cuento una historia que a mí siempre me daba gracia. Me contaba un pastor que él tenía un muchachito, un niñito, que cuando tenía 5 o 6 años iba a la casa de los padres de él. Entonces, usted sabe que los abuelitos son bien engreidores, ¿no? Los papás le habían prohibido al niño comer caramelo, chocolates y cosas así. Pero los abuelos habían hecho un trato con el niño. Entonces los abuelos le habían dicho al niño, no le digas nada a tu papá. Cuando vengas, los caramelos están dentro de esa jarra. Y había una jarra hermosa, ¿no? Y allí ponían los abuelitos los caramelos. Y cuando todos estaban distraídos, el niñito venía y metía la mano, sacaba los caramelos y él estaba feliz. Siempre decía, quiero ir donde el abuelito, quiero ir donde el abuelito, quiero ir donde el abuelito, ¿no? ¿Pero por qué? Porque él lo que quería era el candy que estaba dentro de la jarra. ¿Muy bien? Ok, así pasaron los meses, algunos años, pero ¿saben qué pasó? Un día que metió la mano el muchacho, ya no salía. La mano le había crecido. ¿Okay?
metió la mano y nada, y se quedó con la jarra ahí que la movía para todos lados, ¿no? Por más que intentó, no podía sacar la mano. Entonces el niño paraba así, con la mano atrás. ¿Qué tienes? Nada. ¿Pero qué tienes ahí? No, nada, hasta que finalmente tuvo que confesar la verdad. Tengo esta jarra acá. ¿Y por qué? Y ya los abuelos tuvieron que contarle. Y durante todo este tiempo han hecho esto y no me han dicho nada a mí, decía el papá. Sí, hijo, perdóname, pero es que lo queremos tanto al niño. Esto, lo otro. Bueno, solución. ¿Cómo le sacamos la mano de la jarra? Le echaron aceite a la jarra y nada, ¿no? Y por más que hacían una serie de cosas, esa mano no salía. Entonces nos quedó otra solución. Agarraron un martillo y entonces iban a romper esa jarra para que a poder ser liberada la mano del niño. Ahora, el problema era que ese jarrón era un recuerdo de la abuela, bisabuela o de alguien muy querido y costaba dinero. Entonces el abuelo agarra el martillo y le dice al niño, ¿estás seguro que no hay forma de sacar esa mano antes de romper esta costosa jarra? Y el niño le dice, bueno, quizás si abriera la manito delante de la jarra, entonces yo pueda sacar mi mano de allí. ¿Qué era lo que había pasado? Tenía el caramelo tan apretado que había cerrado el puño y cuando quería sacar no salía. Cuando abrió la mano, ahí la mano resbaló. ¿Me dejo entender? La aplicación que daba este pastor era la siguiente, ¿no? Muchas veces, por algunos caramelitos que tenemos en la vida, podemos romper muchas cosas que son costosas para nuestra vida espiritual. Y el pastor decía, suelte ese caramelito. Y cuando usted suelte eso, ¿no? Que de repente nadie sabe, porque el pastor no lo ve, los hermanos no lo ven, su familia no lo ve, sus hijos menos todavía tienen que verlo, nadie lo ve, pero ¿sabes qué? Dios sí te ve. Y usted cada vez que viene, aunque nadie lo sepa, aunque nadie lo vea, usted está con este puño cerrado. Quizás físicamente su mano se ve así, y usted hable y se mueva, etcétera, pero espiritualmente usted tiene algo cerrado en la mano. Ese algo es un placer, ese algo es algo indebido, una relación, una cicatriz que no puede sanar, una ofensa que no puede perdonar, un dolor que arrastra años. Querido hermano, para conocer al Señor, no solamente hay que hacer cosas, hay que dejar de hacer cosas. Y suelte ese caramelito. Y cuando usted abra ese caramelito, esa mano, perdón, y usted bote ese caramelito, ¿sabe qué va a hacer el Señor? Les va a dar más caramelos, pero de mejor sabor, ¿no? Porque ese es Dios. Dios es el Dios que cuando usted le entrega algo, entonces Dios se lo devuelve con creces. ¿Okay? Seguimos avanzando. Este hombre que a los 25 años recibió el reinado de Israel, dice lo siguiente. ¿Se acuerdan a los cuántos años le dije que había comenzado a ser rey? 25, correcto. ¿Tienen calculadora a la mano ahí o no? ¿No tienen? Bueno, son buenos en matemática. Parece que son buenos en matemática. Versículo 13, Segunda de Reyes 18:13. Dice, a los 14 años del rey Ezequías, a ver, 25 más 14, ¿cómo que 69? ¿Cómo se llama? 39, ya, bueno. A los 39 años de edad le pasó algo. Dice, subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis, yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 300 talentos de oro y 30 talentos de oro. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová. Este hombre bueno, este hombre que seguía a Dios,
que el versículo 5 dice: en el Dios de Israel puso toda su confianza. De la noche a la mañana recibió la peor noticia que pudo haber recibido un rey en su tiempo. Vino el rey más poderoso que había en ese tiempo a conquistar su territorio. Ese rey era el rey de Asiria llamado Sennacherib. Asiria tenía del mundo conocido el 60% conquistado y seguía avanzando, cual león devorando a su presa, y puso sus ojos en Israel. Entonces, inicialmente, ustedes saben que Jerusalén, como les he dicho muchas veces, es una ciudad que está asentada sobre un monte. Jerusalén está en altura, está sobre un monte. En el monte, Salomón había hecho una serie de murallas para que nadie pudiese entrar ahí. ¿Qué cosa fue lo que hizo este hombre Sennacherib? Sennacherib lo que hizo fue rodeó todo Israel a través de sus murallas, de tal manera de que nadie pudiese entrar ni salir de Israel. ¿Cuál era el propósito? El propósito era que conforme pasen los días, se fueran acabando las provisiones, porque Israel recibía provisiones de otros lugares. Entonces pasó un día, pasó 2 días, pasó una semana, pasó un tiempo, y se iban acabando las provisiones para Israel. Y el pueblo ya no tenía qué comer. Entonces el rey de Asiria manda un enviado. Miren lo que dice el versículo 26. No solamente Sennacherib se conforma con sitiar a Israel, sino que después envía un mensajero para darle un ultimátum a Ezequías. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo desde el versículo 19, dice la palabra del Señor así. Sennacherib mandó a alguien que se llamaba Rabsacés, y este fue el mensajero que le habló a Ezequías. Dice el versículo 19, les dijo el Rabsacés: decid ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero con palabras vacías, yo tengo consejo y fuerzas para la guerra. Pero ¿en qué te confías y te has rebelado contra mí? Versículo 24. ¿Cómo pues podrán resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente a caballo? ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. Versículo 36. Pero el pueblo calló y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho, no le respondáis. Entonces Eliacim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías rasgando sus vestidos y le contaron las palabras. Miren qué cosa pasa cuando estos mensajeros de Asiria van y hablan con los representantes de Ezequías. Esto va donde el rey, y miren lo que les dice. Cuando el rey Ezequías, Segunda de Reyes 19:1, cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió en cilicio y entró en la casa de Jehová. Y envió a Eliaquim mayordomo, a Sebna escriba y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijos de Amós, para que le dijesen, así ha dicho Ezequías, este día es de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Y miren el versículo 14, que es el versículo que leímos en un comienzo, dice, y tomó Ezequías las cartas de manos de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová, y las extendió Ezequías delante de Jehová, y oró Ezequías delante de Jehová. Hermanos, no contento Sennacherib con amenazar a Ezequías
envía unos papeles, unos documentos en los cuales les dice todo lo que él va a hacer. Y el rey de Asiria les dice: reyes más poderosos que tú no han podido sostenerse ante mi fuerza. ¿En qué es en lo que tú te confías? Tú no tienes fuerza contra mí. Tú eres algo simple, débil, y yo soy un rey fuerte y poderoso. Y dice la Biblia que Ezequías, que significa al que Dios lo ha fortalecido, dice el versículo 14, toma las cartas de mano de los embajadores. Y después que las leyó, ¿qué dice? ¿Subió a dónde? ¿Y qué más hizo? Y las extendió delante de Jehová. Ezequías agarró las cartas que le habían enviado y dice que en lugar de llenarse de angustia, en lugar de tener pánico, él fue a la casa del Señor y las extendió delante del Señor. Y allí se las arregló con Dios. Quisiera hablar un minutito con aquellos que de repente, teniendo una situación difícil, no saben dónde ir. Quizás tengan un papel, quizás tengan un documento que diga cita con el juez, que tenga algo que ver con inmigración, un documento que diga tumor, un plazo vencido, un embargo, palabras más duras como cáncer, y que ese papel usted lo vea una y otra vez y sea su carga dura en la vida. Hoy yo te reto a que tú entregues todo eso que dice el hombre poderoso, el hombre fuerte, y que vayas y las pongas delante de la mesa del Señor. Porque mayor que la palabra de un hombre es la palabra de Dios. Porque el hombre puede tener cierto poder, pero Dios es todopoderoso. Y sin importar lo que te digan los demás, sin importar cuánto ruido haga el enemigo alrededor tuyo, recuerda siempre de que Dios tiene una palabra de fe para aquellos que lo buscan en su necesidad. Yo he podido aprender en todos mis años de cristiano algo que espero que te sirva para tu vida espiritual. El enemigo es ruidoso, hace mucha bulla. ¿Ustedes se acuerdan Goliat? ¿Se acuerdan? David y Goliat. ¿Qué cosa hacía Goliat? Goliat iba de un lado para otro y gritaba, hablaba, bravuconeaba, hablaba con palabras fuertes que se escuchaban hasta el otro lado del campamento. Eso es el enemigo. Cuando tengas un problema, acuérdate de mí. Vas a comenzar a escuchar bombardeos en tu corazón. Y siempre el cerebro, el ser humano es autodestructivo. Tú sabes que está comprobado eso. Los neurocientíficos han descubierto que el ser humano tiene un cerebro que es destructivo. Viene una pandemia, de seguro que me viene a mí. Eso es lo primero que tú piensas, ¿cierto? Viene esto, a mí me va a pasar, ¿no? Que va a venir un cometa y va a chocar en la tierra, se va a caer en el techo de mi casa. Porque así es nuestro cerebro. Nuestro cerebro nos lleva constantemente a temer, pero Dios hace el trabajo constante de hacernos confiar. Hay dos impulsos grandes en el ser humano. Un impulso es el impulso natural de tener miedo y el otro impulso es el impulso sobrenatural de tener fe en medio de las dificultades. Así que me gustaría pedirte que no te esfuerces más en tu vida espiritual. Confía más. Muchas veces nosotros no tenemos esperanza en lo que vemos en nuestra vida. No tenemos esperanzas en las situaciones que vemos más adelante. Vemos un futuro incierto para nuestros hijos. Escuché el otro día la historia de este físico americano, Thomas Alva Edison. Cuando él tenía 6 años,
él era una persona totalmente anormal en su escuela. Todos lo fastidiaban, todos se burlaban de él. Era un niño retraído, pero increíblemente aplicado para las matemáticas. ¿Okay? Ahora, un día su mamá recibe una notificación de la escuela y la notificación era para una cita con la principal que había allí. Entonces, la principal le da un documento y le dice que le han hecho una evaluación psicológica a su niño, que en ese entonces tenía 6 años. Y la madre recibe todas las sentencias que dicen los médicos que su hijo es, y cuando llegan a casa el hijo le dice: mamá, ¿y qué te han dicho de mí en la escuela? Y la mamá le dice: ¿sabes qué me han dicho de ti? Que eres el niño más inteligente y que más lejos vas a llegar en la vida. ¿Verdad, mamá? Porque todos mis amigos me fastidian. Hijo, tú sigue adelante, que tu mamá va a estar contigo para siempre. Pasaron los años, Edison se convirtió en lo que nosotros sabemos, en uno de los físicos científicos más grandes que ha tenido la historia de la humanidad. Y antes de morir, ¿no?, este hombre, Thomas Alva Edison, encuentra la carta que le habían dado a la madre cuando él era un niño de 6 años. La carta decía: su hijo es un retardado con muchos problemas de aprendizaje y le pedimos que lo lleve a una escuela especial, porque lo más probable es que este niño no llegue muy lejos ni más allá de la primaria. Edison vio esa carta cuando era viejo y se dio cuenta del corazón de la madre, que a pesar de lo que decía el hombre, ella tenía confianza en que el amor, la persistencia y la fe en Dios podía hacer que este hombre pueda hacer más de lo que dice la gente. No importa qué diga la gente de tus hijos, no importa si tu hijo está haciendo algo indebido, no importa si tu hijo está perdido en algún sitio. Eso es lo que dicen los hombres. Escribe una carta, escribe en un papel tu petición a Dios, escríbele en un papel cuáles son tus temores más profundos y ponlos delante del altar y diles al Señor: estos son mis miedos, pero mis miedos hoy día están aquí, en esta mesa. Y van a pasar a la mesa de partes celestiales, donde el que todo lo puede va a hacer de que todas las cosas salgan a mi favor. Así que este Ezequías oró al Señor. Seguimos avanzando. Miren lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué pasó cuando Ezequías se humilló delante de Dios? Versículo 35. Segunda de Reyes 19, 35. Cuando Ezequías termina de orar y termina de presentarse delante de Dios, sus siervos se acercan a él y le dicen: ¿qué cosa te ha dicho el Señor? Entonces Ezequías le dice estas palabras que están en el versículo 32. Lo que le dice Ezequías a sus siervos: por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Dios obrando en medio de aquellos que le buscan. Hermanos, ese es el Dios que nosotros te predicamos. Ese es el Dios del cual nosotros damos testimonio. Y muchas veces nosotros, en lugar de acercarnos a Él, nos alejamos de Él y huimos de Él. En el año 2002 hubo una película muy famosa, con 2 actores muy famosos también y un director mucho más famoso. Esta película se llamaba Catch Me If You Can, que en español significa Atrápame si es que puedes. El director era Steven Spielberg,
y trataba acerca de un muchacho, era una recreación de la vida real, de un muchacho que se llamaba Frank Abagnale. Este muchacho a los 19 años se convirtió en millonario, falsificando cheques y documentos. Este muchacho a los 19 años, ¿no?, amparado en que era sumamente desarrollado y bastante guapo, y de una posición, de una familia adinerada, pero caída en la miseria, este muchacho a los 19 años se hizo pasar por piloto de avión, manejó 2000 horas un avión sin ser piloto. Se hizo pasar por médico, habiendo operado como médico. Y se hizo pasar por abogado, habiendo representado en las cortes a muchas personas sin ser abogado. Y falsificando, este tipo era extraordinario. Ahora, la historia era de que había un detective que lo puso en la mira. Y este detective quería agarrar a este muchacho a como dé lugar. La película trata acerca de como el gato y el ratón. A última hora siempre este muchacho se le escapaba. Y cada vez que se le escapaba, en un aeropuerto, en un puente, en una ciudad, en un hotel, este muchacho le gritaba siempre lo mismo al detective: atrápame si puedes. Eso era lo que le gritaba, ¿no? Atrápame si puedes, ¿ok? Y finalmente, dice la historia real, que atraparon a este muchacho y en lugar de condenarlo, como era un tipo tan hábil falsificando cheques, estampillas, entonces le cambiaron de identidad y trabajó para la CIA. Y él hizo un sistema por medio del cual los cheques, él les mostraba las debilidades de los cheques, y a razón de eso los cheques se perfeccionaron hasta tener los cheques de hoy, que son infalsificables, ¿no? Muy lejos de la historia, quería hablar con usted que continuamente se escabulle de Dios. Ya te llamo, no te preocupes. Ya sigo las clases de discipulado, no, yo te llamo, no te preocupes, ¿no? El otro sábado estoy en la iglesia. Como diciendo, atrápame si puedes, ¿no? Que yo igual me voy a escabullir de usted, pastor, ¿cierto? Y al final no se dan cuenta de que no se están escabullendo de una persona, se están escabullendo del mismo Dios, que les está extendiendo la mano para que tengan una vida abundante. Y a veces, en lugar de tener una vida de relación con Dios, nosotros queremos tener una vida a lo lejos con Dios. Y nos volvemos religiosos, queriendo hacer una o dos cosas como para calmar a Dios y haciendo 50 cosas obviando a Dios. La vida no es lo que te pasa. Alguien ha dicho que la vida es lo que haces con lo que te pasa. Y en medio de las cosas que te pasan hoy, tus situaciones, tus relaciones, problemas con tu pareja, problemas con tu familia, problemas económicos, problemas de estabilidad, cansancio, hastío, no le encuentras un sentido a tu vida, luchas y no encuentras nada, haces las cosas correctas como Ezequías y finalmente te encuentras con un hueco profundo en tu vida. Hoy día viene ese Señor que te ofrece tener una relación personal con Él. La palabra del Señor dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Así que, hermanos, renovemos la forma de pensar que tenemos acerca de Dios. Usted sabe que su piel se renueva cada 28 días. Toda su piel se cae entera, de la cabeza a los pies, a través de escamas. Usted, cuando ha aspirado su casa, ¿no dice cuánto polvo sale? Mucho de ese polvo es usted, que se va cayendo por escamas. La piel se renueva totalmente cada 28 días. Pero muchas veces nosotros no sabemos renovar nuestra vida, no sabemos renovar nuestra mente, no sabemos renovar nuestra alma cansada, ¿no? Y es que usted puede tener
un solo motivo para la vida, que es buscar a Dios, o puede tener 1000 excusas para no encontrarse con Él. Así que hoy día nuestra invitación es, no a que hagas algo acá, que pases adelante y que levantes la mano. Mi invitación es que cuando tú llegues a casa, escribas en una hoja qué es tu problema, qué es lo que te aleja de Dios, qué es aquello que ha hecho de que tu vida entre en pánico, en angustia, y que te detengas y que te frenes y que no hayas podido avanzar tantos meses. Y una vez que lo escribas, lo pongas en el altar del Señor. Y el Dios que todo lo sabe, y el Dios que todo lo puede, y el Dios que todo lo escucha, y el Dios que está esperando que tú cedas tu corazón, es el Dios que te está esperando el día de hoy. En la Biblia hay una frase que se repite constantemente, más de 70 veces. Esa frase es duros de cerviz. Y esa frase significa lo siguiente: la cerviz para el judío era la nuca, esta parte de atrás. Cuando uno se humilla, uno agacha la cabeza. Pero cuando uno no se humilla, uno levanta la cabeza y enfrenta a Dios. Entonces uno es duro para bajar la cerviz. Hoy día te pedimos, no seas duro de cerviz. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que selle esta palabra en nuestros corazones. Oremos. Vamos a ponernos de pie, por favor. Señor, te agradecemos en esta noche por tu palabra. Muchas gracias porque en la vida todavía tenemos la opción de buscarte. Señor, porque estamos en el tiempo de la gracia. Tú dijiste, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Porque ahora es el tiempo de salvación. Así que ahora venimos delante tuyo, Señor. No queremos postergar más ese tiempo. No queremos postergar más esa decisión. Ahora tomamos la decisión de buscarte en medio de nuestros problemas, porque sabemos que los problemas tarde o temprano van a venir. Hagamos las cosas bien o no. Todos vamos a pasar por la circunstancia de tener dificultades. Todos vamos a pasar por momentos tan difíciles que nos sea, Señor, imposible mantenernos en pie. Pero hoy te ponemos delante tuyo todo lo que representa nuestras cargas, nuestras necesidades, nuestras dolencias. Y te pido por cada uno de los que estamos aquí. Tú conoces, Señor, cuando ellos lloran, sus pesares, sus lamentos. Tú conoces, Señor, sus peticiones. Tú conoces, Señor, con cuántas esperanzas empezaron algo y a mitad de camino vino algo que frustró sus ideas. Vino algo que los hace entrar, Señor, en un momento difícil de la vida. Hoy día te pedimos, Señor, que podamos recibir esa invitación de venir a tu altar en el momento duro, en el momento de ataque, en el momento difícil. Y sin importar cuánto ruido haga el enemigo delante nuestro, hoy día queremos venir a ti y confiar en lo que tú dices, porque mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Así que en ese espíritu es que hacemos esta oración y oramos que hagas decisiones firmes, contundentes, valientes en la vida de cada uno de tus hijos. Oramos así en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, muchas gracias. Vamos a seguir así de pie mientras los hermanos de la alabanza pasan para una última canción y con ello terminamos el servicio, por favor. Adelante. Gloria a Dios. Santo, santo, santo. Gracias, Señor. Santo es tu nombre, Señor. Jesús dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Hermano, que se oiga la alegría. Gloria a Dios.
gracias, Padre, porque nos has hablado en esta noche. Mi Dios, ponemos delante de ti todas nuestras cargas, nuestras peticiones y sobre todo, mi Señor, te rogamos que nos ayudes a serte fieles a ti, como tú eres fiel a nosotros, a ser obedientes, a dejar todo aquello que no te agrada, Señor, y a poder servirte cada día conforme tú lo has manifestado en tu palabra, mi Señor. Te amamos, Señor, llévanos conmigo a nuestros hogares. Bendice cada familia representada en este lugar, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias por todo. Amén. 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 Gloria a Dios.